con hueso del límite de la provincia del Chubut hacia el sur cometía este delito. Y es una remisión a una norma administrativa que dice, hoy el límite por cuestiones de sanidad animal es este paralelo, mañana no lo es. Es una norma administrativa y los abogados cuestionan seriamente la remisión a una norma administrativa, esta cuestión de que el tipo penal se integre con una decisión del Poder Ejecutivo. ¿Por qué tiene que ser el Poder Ejecutivo el que diga cuándo tenemos el delito o cuándo no los tenemos? Si esto es función exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación. Esto es un planteo. ¿Se acopla mi sonido? Si quieren bajarlo más, creo que pueden escucharme igual. Estas son algunas leyes especiales. Y quiero que presten atención a la 24051 de residuos peligrosos. Porque esta ley, que data del año 1992, se ha transformado en un instrumento formidable para combatir la contaminación en nuestro país. Lo que tenemos que conseguir es crear la conciencia en los fiscales, crear la conciencia en los jueces y crear la conciencia sobre todo en los ciudadanos. Yo, como ustedes, a pesar de que soy fiscal, soy un descreído de nuestro sistema judicial. Y porque a las pruebas me remito. Hay una enorme impunidad en estas cuestiones. Ya vamos a ver algunos índices. Pero esto tiene que ser el concepto de arranque. Estamos muy mal. En nuestro país hay impunidad en materia de delitos ambientales. Y en otras materias ni le cuento. Pero sobre todo en delitos ambientales. Entonces, tenemos que empezar a trabajar y a construir desde abajo. Sí, Raúl, sí. Vamos a empezar a hablar de estos artículos. La ley 24051 es una suerte de creación obligatoria que tuvo que hacer el Estado Nacional porque había firmado un tratado internacional que era el Tratado de Basilea. Esta ley tiene algunas características muy importantes. Por ejemplo, excluye de la ley todo lo que tiene que ver con residuos radioactivos. Yo no podría entrar a investigar, a pesar de que les duele mucho a mis amigos del norte, las minas de uranio. También excluye los residuos domiciliarios. Ojo, el residuo domiciliario que saca el ama de casa. No el residuo domiciliario que yo acumulo en un basural que me produce una sedimentación, una lixiviación y me contamina una napa freática. Una cosa es el residuo domiciliario que cada vecino saca y otra cosa es la industrialización o la eliminación de esos residuos que hace un intendente o que hace una municipalidad o que hace una empresa. Y también excluye la operatoria normal de los buques. Nosotros que vivimos en la Patagonia conocemos muy bien. Mi primera causa penal ambiental la tuve cuando yo era fiscal recién designado, tenía 29 años. No sé si ustedes recuerdan, 17.000 pingüinos empetrolados en la... Bueno, ese fue mi primer caso ambiental. Ni siquiera existía la ley 24051. Hicimos un invento con el Código Penal sobre el delito de daño y tuvimos a muy mal traer a muchas empresas petroleras porque nos acercamos mucho a quien había sido el buque que había producido la contaminación, ¿no? Pero, para que ustedes tengan una idea, esta es una pelea que lleva muchos años y muy pocos resultados. Vamos a hablar de qué son los residuos incluidos. ¿Cuáles son los residuos que están incluidos en la ley? Los que se mencionan en el anexo 1 y 2 y los que se mencionan en el decreto reglamentario 831. Esta remisión a un decreto reglamentario y a una resolución reglamentaria que establece los límites máximos de contaminación por encima de los cuales estamos en presencia de un delito, es alguna de las cuestiones que los abogados, muy inteligentes por cierto, de las empresas contaminadoras plantean desde el punto de vista constitucional. Es algo parecido a una remisión penal en blanco que vimos con el otro caso.
Por el momento esos planteos nunca fueron acogidos porque la jurisprudencia nuestra siempre le reconoció al Poder Ejecutivo esa facultad de reglamentar y de integrar el tipo penal con resoluciones o decretos administrativos. Pero esto es importante tenerlo en cuenta, porque de la misma manera que hoy tenemos una resolución que fija un techo para la contaminación por encima de los cuales cometemos el delito, mañana este techo lo subimos acá arriba y estamos listos, nos quedamos sin delitos ambientales. ¿Comprenden? Hay que estar muy atento a eso. Vamos al delito doloso. Dice el artículo 55. El que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, quédense con eso de presente ley por un momento, después lo vamos a ver a los efectos de la competencia. Envenenare, primera conducta. Adulterare, segunda conducta. O contaminare, una conducta general, de un modo peligroso, y aquí vuélvanse a quedar con este concepto de un modo peligroso, que ya veremos más adelante el porqué, para la salud, el suelo, el agua, o la atmósfera o el ambiente en general. Las penas son del artículo 200, de 3 a 10 años de prisión. Este es un delito doloso. Y la Cámara Federal de Tucumán, pionera en estas cuestiones, ha empezado a castigarlos por este delito doloso. Los procesamientos que está sacando la Cámara Federal de Tucumán, que son varios, ya los veremos, son por el delito doloso de contaminación. Acá no hay negligencia de un empresario que incumple un reglamento únicamente. Acá hay la clara actitud del empresario de ganar dinero contaminando el ambiente. Y esto es fundamental para entenderlo. Y vamos a la figura culposo, porque afortunadamente la ley también contempla una figura negligente, como aquel que iba por alta velocidad en la avenida y atropella a una persona y la mata. Cuando alguno de los hechos previstos en el artículo anterior, es decir, de esos 3 verbos que vimos, fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en el arte o profesión. Esto hay que tenerlo presente, por ejemplo, por aquellos gerentes, nosotros tenemos un caso, que manejan plantas de residuos domiciliarios, que en realidad lo es un contador público, el gerente de la empresa. ¿Y qué puede saber este hombre de manejo de residuos? O es un dirigente político, porque generalmente son entes con participación estatal. Y allí está de presidente el que era candidato el año pasado, no sé a qué cargo. Entonces, este es un tema clave para ellos. O por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas. Y este también es un tema importante. ¿Por qué? Porque en muchas provincias, este techo de contaminación que establece el decreto reglamentario 831 que vimos recién, es perforado por resoluciones provinciales, por leyes provinciales, que permite contaminar mucho más allá de lo que establece la ley 24051. Entonces, se invoca esa norma provincial para decir, yo estoy autorizado a contaminar. Y mi respuesta como fiscal es inmediata. Esto es lo que me invoca el presidente Minera La Lumbrera, por ejemplo, que consigue una resolución del Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán, fíjense de quién estoy hablando, Ministerio de Salud, que les permite contaminar 100 y 200 veces por encima de los niveles permitidos en el orden federal. Y mi respuesta fue inmediata. Señor, en ningún país civilizado, una norma administrativa, una ley provincial, puede permitirle a un ciudadano cometer delitos. Es así de sencillo. Y bueno, por supuesto que la pena es muchísimo menor. Otra de las cosas importantísimas que tiene nuestra ley es fundamental, y es una de las cosas que hablaba Luciano, que ocurre también en Brasil, es que el tipo penal, el artículo 57 de la ley, incorpora lo que los alemanes nos enseñaron y fue la teoría del dominio del hecho. Los alemanes tenían un serio problema con las empresas que cometían delitos económicos. No sé dónde ponerme para que no se copie. Por aquí. Que cometen delitos económicos. Y como siempre el que pagaba el pato era el que iba a pagar impuestos, el cajero, el empleado de menor jerarquía, empezaron a explicar que en realidad
el responsable de la conducta penal no era el que en concreto ejecutaba la maniobra, sino el que dirigía la empresa. Y el artículo 57 recepciona esta teoría de dominio de derecho que es de netamente corte económico y dice, el responsable penal de estos delitos es el presidente de la empresa, en caso que sean empresas, el presidente de la empresa, el vicepresidente, los integrantes del directorio e incluso los del organismo de control o de fiscalización de la propia empresa. Y este organismo de fiscalización, señores contadores, aténganse a las consecuencias, porque incluye, como tal, a todos aquellos que tienen la obligación de controlar la empresa desde el organismo fiscalizador de la propia empresa. Es decir, no solo va a haber una responsabilidad de aquel que contamina, sino que además va a haber una responsabilidad de aquel que tiene que controlar dentro de la propia empresa que la empresa funcione normalmente y de alguna manera representa los intereses de los accionistas. Este tema es clave para la cuestión, porque muchas veces los síndicos se desprenden de esta responsabilidad diciendo yo no sabía, yo me manejo con los balances o yo me hago mi control. A mí me ha pasado esto puntualmente en una cuestión que tuvo que ver con un ingenio, donde a propósito, como una suerte de globo de ensayo, incluí al síndico del ingenio, de la sociedad que manejaba el ingenio. Era un contador muy famoso en Tucumán, probablemente el estudio contable más famoso de Tucumán. Y el buen hombre, que se vio implicado en una causa penal imputado de un delito de contaminación, entró en juego toda su capacidad política, perdón, su capacidad técnica. Era síndico de más de 400 empresas. Y esta señalización de parte del Ministerio Público Fiscal como un imputado en el delito de contaminación ambiental le trajo muchos problemas. Inmediatamente, por presión de él y de las autoridades del propio ingenio, porque comunicamos a bancos internacionales que le cancelaron los créditos a las empresas por cuestiones ambientales, se pusieron los filtros, empezaron a hacer todos los arreglos que eran necesarios. Pero fíjense ustedes a veces cómo un término de la ley debidamente explotado, con cierta inteligencia, nos permite solucionar un problema ambiental. Y acá viene una de las frases que pedí que se colgaran y se recordaran. De un modo peligroso. ¿Recuerdan esta frase? De un modo peligroso. Esto es una de las cosas que yo en las charlas que quiero que ustedes se saquen. Siempre que investigamos un delito ambiental, estamos buscando ni más ni menos que enfermos, animales muertos, plantas dañadas, a ver si la gente tiene plomo en sangre. No hace falta nada de eso. Estamos ante un delito de peligro. Que esto sea un delito de peligro significa que yo no necesito de modo alguno probar ningún daño. Más aún, si yo incluyo dentro del expediente penal algún daño en concreto, voy a tener la posibilidad de agravar la pena. Pero estoy dándole pie a la defensa, yo fiscal, siempre pienso como fiscal, esto se lo anticipo antes que me digan nada, pienso como fiscal, no como abogado defensor. Le estoy dando el pie a la defensa para que me rebata ese argumento y me haga caer el expediente por completo. Si yo tengo PCB en sangre, por dar un ejemplo, y digo que es culpa del radiador que tengo en la esquina de mi casa, ayer cayó en Tucumán un camión con 20 radiadores y esparció PCB por toda una calle, una avenida, fue un desastre. Y digo, tengo PCB por ese radiador. Viene la defensa y me va a decir, ¿y por qué no puede ser por el PCB que se derramó en la avenida el otro día? ¿Dónde está la relación causal para esta cuestión? Y los jueces, que en verdad no son proclives a avanzar con las causas penales ambientales, toman esta como una tangente para dictar una falta de mérito y después el sobreseimiento. Entonces, estemos alerta. No tenemos que probar el daño de las personas. Eso sirve en otro tipo de estrategia que mañana lo vamos a explicar. Pero cuidémonos especialmente de investigar para probar, ni más ni menos, que esta empresa por este cañito tira una sustancia contaminante.
y el resto es historia.